clase anterior en relación a todo lo que tiene que ver con patología esofágica, desarrollando otro de los exponentes más importantes de la patología esofágica para poder considerar, que es el cáncer del esófago. Por definición, el esófago es toda alteración de carácter neoplásico que asienta sobre cualquiera de las partes de las paredes que forman el esófago, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener tumores esofágicos que van a ser de tipo mucosos, otros que van a ser submucosos y otros que van a ser musculares. Y eso es importante para tener en consideración, porque cuando nosotros hablamos de cáncer de esófago, en muchas oportunidades reducimos el concepto de cáncer a las tumoraciones de naturaleza mucosa y generalmente las que son más de tipo epitelial. Y si bien es verdad que estadísticamente o epidemiológicamente eso es lo más frecuente, también es importante considerar que hay otro tipo de tumores esofágicos que también pueden llegar a aparecer con algunas implicancias y algunas particularidades en relación al diagnóstico y al tratamiento. El cáncer de esófago es el octavo tipo de cáncer a nivel mundial y la sexta causa de muerte por cáncer. Es importante que nosotros, cuando analizamos cada uno de los aspectos epidemiológicos, lo analicemos en contextos sociales. Van a ver que las prevalencias en virtud de sexo también se pueden llegar a ir estableciendo. Y por ejemplo acá dice, no es lo mismo hablar de frecuencia de cáncer indistintamente del género a considerarlo particularmente en relación al género, porque la ubicación que va a tomar determinados tipos de cánceres va a estar condicionada por ese factor. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón en relación a no considerar el sexo, va a tener una ubicación general, pero si nosotros hablamos del cáncer de pulmón en relación al cáncer de mama, por ejemplo, va a tener otra ubicación estadística. Por lo tanto, siempre es importante, cuando uno no lo aclara, está hablando que no está haciendo una discriminación por género, sino que es el octavo tipo de cáncer a nivel mundial, independientemente de cualquier otro aspecto que nosotros vayamos a considerar. Y acá fíjense que dicen es la sexta causa de muerte por cáncer, porque hay muchas personas que pueden padecer el cáncer y después, qué sé yo, fallecer en un accidente automovilístico. Es decir, cuando nosotros hablamos, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es morir a partir de ese diagnóstico. Básicamente es el segundo tumor primario de cabeza y cuello y la tercera causa de cáncer en el tubo digestivo, indiscriminadamente entre sexos. El primero lo ocupa el cáncer de colon y luego el cáncer de estómago, aunque estas prevalencias van cambiando conforme algunas cuestiones que tienen que ver con estar alertas y hacer el diagnóstico temprano, con el cambio en algunas cuestiones relacionadas con el estilo de vida y demás cuestiones. Cuando ustedes estudian la epidemiología o la prevalencia de una determinada patología, siempre entiendan que esos estudios son dados en un determinado contexto, que puede ser no el contexto en el que ustedes vayan a ejercer su profesión el día de mañana, porque en 3, 4, 5 años es tan vertiginosa el cambio que tenemos a nivel social y a nivel comunitario que en muchas oportunidades estas cuestiones se pueden llegar a modificar. Es más frecuente en varones que en mujeres. Parte de estas cuestiones de por qué es más frecuente en varones que en mujeres tienen que ver con la relación del varón y los hábitos tóxicos, el consumo de alcohol, el tabaco y demás cuestiones. La mujer, conforme en el último tiempo ha ido avanzando en cuanto a sus conquistas sociales, de derechos y demás cuestiones, han venido de la mano también de estas otras cuestiones, porque si ustedes le preguntan, por ejemplo, cuál es el concepto a su padre o a su madre de una mujer fumando o una mujer bebiendo alcohol, y no era la mejor de las conceptualizaciones. Sin embargo, hoy, naturalmente, más allá de cuáles sean sus inquietudes, ver una mujer caminando por la calle con un cigarrillo en la mano puede resultar natural. Entonces, en muchas oportunidades, eso que les decía de las conquistas sociales que ha tomado la mujer en el último tiempo, vienen de la mano también de estas cuestiones que a futuro pueden modificar esta epidemiología y que terminemos diciendo ya no es tan franca la diferencia entre varones y mujeres para analizar entonces esa prevalencia. Lo vamos a ver cuando hablemos de cirrosis, lo vamos a ver cuando hablemos de hepatocarcinoma, porque son cuestiones que nosotros necesitamos analizar para cuando ustedes vayan a estar contextualizados en su práctica.
Eso hace entonces, como les decía, que los varones sean entre 2 y 4 veces más frecuente que en la mujer el cáncer de esófago. Obviamente que esa variabilidad va a depender de un montón de factores, entre los cuales tenemos que ver el contexto social, económico, cultural, porque estos estudios son estudios a nivel mundial y la realidad de un país latinoamericano no es la realidad de un país europeo o la realidad de un país africano. Es decir, esto analiza básicamente una cuestión promedio. La edad promedio de presentación siempre es en mayores de 50 años, más o menos con una edad media al momento del diagnóstico, los 65 años. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les dije, no se olviden de ese numerito, 50. Hay un antes y un después de los 50 años en lo que representan las enfermedades gastrointestinales. ¿No puedo tener un paciente menor de 50 años con cáncer de esófago? Sí, para eso me aparecen a mí las clínicas de alarma que me dicen cuándo yo debo avanzar un poco más en la evaluación de un paciente joven con determinada clínica. Si hay una historia heredofamiliar de cáncer, esofágico particularmente, si hay alguno de los factores habituales en un adulto joven pero que empieza a aparecer con signo de alarma, yo lo voy a evaluar un poco más adicionalmente. Ahora, un paciente de mayor de 50 años, la historia se modifica, entonces consecuentemente somos un poquito más agresivos, por decir de alguna manera, en lo que representa la evaluación, porque empezamos a analizar la probabilidad mayor de desarrollo de este tipo de patologías en un adulto. Básicamente es más frecuente en la raza negra, en las personas que fuman, que consumen alcohol, es mucho más frecuente en aquellos individuos que consumen infusiones calientes, el té, mate, café, etc. Es un debate interesantísimo porque definitivamente hay un desafío enorme en cuanto al concepto de caliente. ¿Sí? En cuanto al concepto de caliente. De hecho, yo trabajé mi tesis de doctorado en el consumo de mate, porque es muy latinoamericano, muy latinoamericano sur el mate. Es una infusión que hasta incluso me atrevo a discutir el concepto de infusión. Es decir, es muy argentino, uruguayo, Brasil, Paraguay, pero no nos podemos ir mucho más allá, no hay investigaciones. Las investigaciones en promedio, cuando hablamos de infusión, están dadas en torno al té o al café, pero el mate no. Y circunscribimos el concepto a lo que representa la yerba mate. Pero hay un hábito en Argentina que es tomar el mate cocido. El mate cocido es el saquito de hoja de yerba mate, como que si fuera un té, y lo tomo de la taza, como tomo un té o como tomo un café, que no es lo mismo que sorber la infusión de una bombilla, donde al componente del té, del mate, se le suma el hábito, que tiene que ver con sorber aire por los costados de la bombilla, a lo que le gusta el promedio de la población que consume mate, que es hacer el ruidito al finalizar el mate, que no es otra cosa que tragar aire con agua. Y esos son factores que distienden y que pueden tener quizás tanta importancia como el componente del mate en sí mismo. Una infusión, por definición, y lo vamos buscando y se empiezan a discutir, es hacer hervir agua, o sea, alcanzar el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados, y luego colocar en esa infusión, en el agua hervida, la infusión que nosotros querramos, o el café, o el té y demás cuestiones. Pero siempre partimos que si es una infusión y tengo que hacer hervir el agua y el punto de ebullición del agua es 100, necesito llegar a 100. Bueno, la definición de todos los trabajos de investigación que definen como caliente a la infusión son temperaturas mayores de 65 grados. O sea que nosotros técnicamente deberíamos hacer hervir el agua, hacer la infusión, prepararla y consumirlo cuando la temperatura bajó. O sea, ustedes me van a decir, no tiene gracia. Pero entonces partimos de la idea de entender que el promedio de la población consume infusiones calientes. Ya no empieza a tener en cuenta que si para mí es más calentito o para el otro está demasiado frío, porque eso sería subjetivo. Definir el concepto de caliente o no caliente tendría que tener un valor de corte.
y el promedio de las evaluaciones son con 65 grados. ¿Sí? Sí. No sé, una curiosidad. ¿Puede ser también que el agua caliente, al pasar por la bombilla, suelta algún tipo de toxina por ser metal? Sí, pero lo que pasa es que ocurre que con la parte del metal va de la mano de que los metales que se utilizan para la bombilla son metales aprobados. Entonces, después si nosotros hacemos bombillas con otro tipo de componentes que no sean los normalmente aprobados, no serían para investigar. O sea, si nosotros vamos a hacer una investigación, tendríamos que pautar. Yerba mate. Hay 20.000 marcas de yerba mate. Fíjense lo complejo de poder hacer la investigación. Tengo que tomar una marca. Pues para que sea representativa y tener resultados que sean concluyentes y extrapolables, tengo que ir por esa línea. Pero no evaluando a la marca, sino para tener un único parámetro de control. Esto es como cuando pasa con el aceite de cannabis. Y todo el mundo quería hablar de los beneficios del aceite de cannabis, pero vos haces aceite, no sabemos de dónde lo sacamos, no sabemos qué concentración tiene. Por lo tanto, ninguna conclusión se puede tomar si todos hacemos una cosa diferente. Porque mi punto de partida como producto es diferente. ¿Me explico? Por otro lado, tenés que normatizar los criterios, es decir, bueno, ¿qué temperatura del agua? ¿Cómo lo vamos a cebar? ¿Cómo van a comportarse los que sorban de la bombilla? Que no traguen aire, o sea, tienen que haber pautados, tienen que estar bien dados los criterios de inclusión y de exclusión para poder establecer alguna conclusión. Y es súper complejo porque en nuestra cultura no es muy común. A nivel mundial no hay mucho. Hay, pero en otro tipo de investigaciones. Y por otro lado, cuando les decía, que yo me permito discutir el concepto de infusión, porque yo para poder preparar mate no dejo hervir el agua. La temperatura óptima para el mate no es llegar a 100 y dejarlo enfriar, porque con esa temperatura la yerba en definitiva se quema. Culturalmente es el concepto de estar quemado. Por lo tanto, ya entramos en un debate bastante profundo que es difícil. Por eso no quiero confundirlos, pero lo que quiero decir es que a veces nos pareciera que consumo infusiones calientes. Yo le pregunto al paciente, ¿y usted consume el mate, el café, el té caliente? Y las respuestas son muy amplias, porque seguramente si van acompañado de algún familiar que toma temperatura diferente, va a decir, sí, re caliente. ¿Y pero qué es caliente? Para poder definir el término frío, tibio, temperatura óptima o caliente, tiene que valer valores de corte. Y nadie anda con un termómetro poniéndolo adentro del termo para ver cuál es la temperatura del agua. ¿Me explico? Pero a rasgos generales sepan que esos estudios están hechos en base a la evaluación de infusiones que tienen temperaturas mayores a 65 grados. Eso lo definen como caliente. Por lo tanto, cuando voy a hacer mi anamnesis lo tengo que tener en cuenta, porque entonces el promedio de la población consume infusiones a más de 65 grados. ¿Sí? También va asociado generalmente a déficit de vitamina A, de betacarotenos y de zinc. Se clasifican, como les dije recién, en tumores epiteliales, en tumores no epiteliales. Los tumores mucosos o de estirpe epitelial son los más frecuentes, los no frecuentes son los no epiteliales. El 80 al 90% de los tumores esofágicos epiteliales son carcinoma epidermoide, y después se distribuyen el resto entre el adenocarcinoma y otros tumores mucho menos frecuentes, como el carcinoma adenoescamoso, que tiene propiedades también secretantes, y después tumores de cada uno de los componentes de la pared. Leo, miosarcoma, leo, el prefijo leo es músculo, músculo liso, los tumores del estroma gastrointestinal, los melanomas, etc. Nosotros obviamente, por una cuestión estadística, vamos a estudiar más el carcinoma epidermoide, pero debemos establecer siempre, como venimos haciendo o como vamos a hacer permanentemente, medio un blanco-negro, un River Boca para Argentina, establecer un versus entre los dos representantes más importantes, que son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma es uno de los tipos de carcinomas que están en ascenso en cuanto a lo que representa la prevalencia. El carcinoma epidermoide está en descenso porque estamos tan a la expectativa de que es muy frecuente, y empezamos a trabajar en el proceso de poder decir
cómo vamos a hacer el diagnóstico, que estamos como más atentos y muchas veces llegamos un poco más tempranamente. Pero el prefijo adeno, como yo les decía antes, es un prefijo que nos hace referencia a los secretantes. Por lo tanto, en general, los adenocarcinomas van a estar ubicados mucho más frecuentemente en lo que representa el tercio distal del esófago. Fíjense que el 95% de los cánceres de tipo adenocarcinoma se ubican en esa región y generalmente son los tipos de cánceres que van asociados a las enfermedades por reflujo gastroesofágicas no tratadas o mal tratadas. Entonces, consecuentemente, forma parte de su desenlace en su historia evolutiva. Cosa que, si nosotros analizamos en lo que respecta al carcinoma epidermoide, también es verdad que el tercio distal es el más frecuente, pero ya se empieza a redistribuir la frecuencia y el tercio medio es una herramienta también importante. Una vez instaladas las lesiones tumorales se propagan habitualmente por contigüidad, por vía linfática o por vía hemática. Por contigüidad es por vecindad hacia las estructuras que tenemos cercanas a lo que representa el esófago. Por eso puede proyectarse, si estoy en el tercio distal, al tercio medio y al tercio proximal del esófago, o sea, por vía intraesofágica, a estructuras extraesofágicas como el árbol traqueobronquial, la aorta, el pericardio, los nervios laríngeos recurrentes, etc. Y por vía linfática, generalmente ocupando los ganglios mediastínicos, que es lo más cercano, pero después se pueden extender mucho más a nivel cervical, fosa supraclavicular, que es el ganglio de Virchow. En general se acepta que al momento del diagnóstico, hasta como veníamos hasta hace unos años atrás, el 70% de los pacientes ya tienen algún grado de compromiso linfático, pero bueno, es importante que lo tengamos en consideración a la hora de la estadificación. Por vía hemática, la propagación es mucho menos frecuente porque tarda más y entonces esperamos que uno llegue antes del diagnóstico, pero en muchas oportunidades uno suele hasta incluso diagnosticar la metástasis primero y luego buscar cuál es el tumor primario. Ahí estamos llegando, obviamente, que tardísimo, pero básicamente es importante tener en consideración los dos órganos más frecuentes que son blancos de diseminación metastásica para cáncer de esófago son hígado y pulmón. Tengo que saberme, profe, todas las vías de diseminación tumoral. No sé si conocer técnicamente cada una de las vías de propagación tumoral, pero si yo conozco las vías de propagación tumoral, yo puedo tener herramientas para saber qué pedir. Y ya la semana pasada empezamos a hablar de que cuando nosotros vamos a pedir exámenes complementarios, yo no pido por pedir. Yo no pido ya que estamos. Yo no pido por las dudas. Yo cuando pido racionalmente. Y pedir racionalmente es pedir esperando encontrar algo. Entonces, pregunta, si yo quisiera pedir una radiografía de tórax, ¿tiene lógica? Y sí, porque hay un montón de estructuras torácicas que se ven comprometidas. Si yo quisiera pedir una ecografía de abdomen, ¿tendría lógica? Y no, si el problema es esofágico, sí, pero yo les dije que puede haber diseminación hemática y uno de los órganos implicados puede ser el hígado. Entonces, cuando yo voy a pedir, sea para una herramienta diagnóstica o sea para estadificar el estadio en el que se encuentra la lesión tumoral para ese paciente, yo necesito indefectiblemente saber qué pedir. Por ejemplo, si yo quisiera estadificar en base, como ya lo vamos a ver, al TNM, ese tipo de estadificación tiene como de fácil acceso, entre comillas, la posibilidad de hacer tomografías computadas como una forma de estadificación. El tema es que yo tengo que saber qué tipo de tomografía voy a pedir. No puedo decir tomografía, que haga un barrido tomográfico. No. Y tomografía, si es en el esófago, de tórax. ¿De tórax solamente? No, de tórax y abdomen, porque yo estoy esperando encontrar la posibilidad de un compromiso hepático. De tórax y abdomen, así, tomografía axial computada de tórax y abdomen a secas, no, con contraste. Porque yo ya sé que si yo quiero ver las lesiones metastásicas que eventualmente pudieran existir,
El contraste, cuando se administra por vía endovenosa, tiende a reforzar, a dar una imagen perilesional que refuerza la imagen donde está. Y si me incorporara el contraste por vía oral, podría ver las irregularidades si el tumor epitelial fuera de crecimiento exofítico. Si creciera hacia la luz, me aparecerían los defectos de relleno. Entonces, no es tomografía solamente, tampoco es tomografía de tórax, es tomografía de tórax y abdomen. Pero no se termina ahí, tiene que ser con contraste. ¿Y con qué contraste? ¿Con oral, endovenoso o mixto? Mixto, o sea que si yo voy a analizar cómo pedir, lo correcto sería pedir tomografía de tórax y abdomen con doble contraste. Esa sería una forma correcta de pedir una cosa. Y fíjense qué diferencia sería decir tomografías secas. Porque si el que hace la tomografía es un técnico, va a cumplir con lo que ustedes indiquen. Va a hacer lo que ustedes indiquen y ustedes no pueden darse cuenta que le faltaron cosas cuando tienen el resultado en la mano, porque eso implica nuevamente irradiar a ese paciente. La clínica. La clínica puede tener síntomas esofágicos, síntomas de repercusión general y otros síntomas. El síntoma esofágico por excelencia es la disfagia, no por algo era una clínica de alarma en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero no es cualquier disfagia, existen distintos tipos de disfagia. La disfagia es, por definición, dificultad, fagia, deglución. Es la dificultad para la deglución, no necesariamente dolorosa, es la dificultad, es la necesidad que el paciente tiene de tener que empezar a procesar los alimentos para poder calmarla. No es lo mismo que yo sienta la disfagia a un líquido a que tenga la disfagia un sólido al inicio. El sólido generalmente se va procesando, entonces yo tengo disfagia cuando voy a comer un trozo de carne. Pero si yo a la carne la paso por una procesadora, la puedo tragar. Y después ya incluso me aparece con lo que yo estoy procesando. Y después incluso me empieza a aparecer hasta con el agua que tomo. Me está hablando de una progresividad en cuanto a la disfagia, y eso podría ser compatible con una lesión que esté creciendo exofíticamente, o sea, hacia la luz del intestino, comprimiendo. Y digo podría ser compatible porque hay otras disfagias que también lo pueden dar y no necesariamente tienen un compromiso desde la luz creciendo hacia, de la pared creciendo hacia la luz. Yo aprieto desde afuera, si hago una compresión extrínseca, voy a tener características más o menos semejantes sin que necesariamente tenga una lesión de la propia pared. Entonces, cuando ustedes van a analizar algo en la parte del tubo digestivo que tiene una luz, siempre en su cabeza, cuando vayan a pensar en algo que obstruya, piensan, ¿hay algo que obstruye adentro de la luz, intraluminal? ¿Hay algo intraparietal? ¿O hay extraparietal que comprime desde afuera? El esquema de pensamiento tiene que ser de esa forma. Para este caso sería una lesión intraparietal de crecimiento exofítico, de crecimiento hacia la luz, que tiende a reducir el diámetro de la luz, y en la medida en que esto va creciendo progresivamente, generando la disfagia que obliga al paciente a ir procesando los alimentos para ir calmándola. Puede o no ir acompañada de dolor. Esa sería la odinofagia, es del dolor a la deglución. Entre los síntomas de repercusión general tenemos astenia, adinamia, quebrantamiento del estado general, puede haber pérdida de peso. Y otros síntomas como cialorrea, o sea, aumento de la salivación, halitosis, que sería mal aliento, odinofagia, regurgitación, o sea, la vuelta de los alimentos a la boca sin que haya necesariamente o estado nauseoso o vómito propiamente dicho, tos y hematemesis, o sea, algún grado de sangrado oculto o evidente en lo que representa el vómito. La cialorrea no es un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Es un síntoma digestivo atípico. La halitosis no es un síntoma de reflujo,
La regurgitación no es un síntoma, y sí, es capital. La tos no es un síntoma de reflujo, sí, es una de las manifestaciones extraesofágicas más frecuentes contra la regurgitación del asma y todo lo demás. ¿Qué hay acá que no hay allá? Disfagia, pérdida de peso, hemorragia digestiva, odinofagia. ¿Y eso qué representaba? La clínica de alarma. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene pirosis, regurgitación, mal aliento, cialorrea, estamos enmarcados dentro de la posibilidad de la enfermedad por reflujo, pero me aparecen elementos de alarma, me están diciendo, no que me tengo que asustar, es que me están diciendo, ojo, acá hay que estudiar más, con quedarme con la clínica sola no es suficiente, tenemos que avanzar en la evaluación y a lo mejor ser un poco, como dijimos, más agresivos y tener que recurrir eventualmente a la endoscopía digestiva, porque de hecho esos son las herramientas para poder llevar adelante el diagnóstico. Otra de las referencias que nosotros utilizamos para llevar adelante las adopciones de conductas terapéuticas más que diagnósticas es la performance status en la que se encuentra el paciente. Si nosotros vemos un paciente que viene activo, que es capaz de realizar su trabajo y las actividades normales de la vida diaria, que viene simplemente, o simplemente entre comillas, por la disfagia, la odinofagia, para poder ser evaluado, no es lo mismo que tener un paciente en una escala 4, donde el paciente está directamente postrado en una cama o en una silla de ruedas y que necesita generalmente de algún tercero para todo lo que representan las técnicas de autocuidado. Esas condiciones, y entre ese espectro hay varias opciones, nos tienen que ayudar a decidir también a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer en antecedentes. Cuando digo antecedentes, ¿a qué me refiero? Antecedentes heredofamiliares. No es lo mismo tener antecedentes heredofamiliares de cáncer esofágico que no tenerlos. En los antecedentes personales, no es lo mismo tener menos de 50 años que tener más de 50 años. En los antecedentes personales, de si yo tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágica diagnosticada y de indagar respecto de si hay si hay algún manejo de la misma, si se ha manejado correctamente o no. Hoy el hecho de que los IBP, que son los inhibidores de bombas de protones, hayan pasado a ser medicamentos de venta libre, generan mucho más a la técnica de automedicación. Y entonces lo empezamos a utilizar como si fuera un antiácido en vez de como si fuera un antisecretor, y estamos en el horno porque después en general hay una historia de enfermedad por reflujo mal manejada, pero no mal manejada profesionalmente, sino desde el sentido que el paciente establece. La clínica, ahí quiero hacer hincapié, como hablábamos, en todo lo que representa la clínica de alarma, el paciente que ha perdido peso, que está que hay alguna palidez cutánea mucosa, que nos indaga la posibilidad de pedir algún laboratorio para indagar la presencia no evidente de sangrados, la presencia de disfagia, de odinofagia o de alguno de los síntomas atípicos que nos lleven a establecer ese control. Allí tenemos que establecer diagnósticos en materia de disfagia con la calasia, que es la falta de relajación o relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, que también puede generar una disfagia y el paciente la localice bien hacia el tercio distal. Y podría tratarse, si nosotros pensamos en dónde está más frecuentemente el carcinoma, el adenocarcinoma, tercio distal. Y si pensamos en el carcinoma epidermoide, por más que ya se reparte con el tercio medio, sigue siendo un 48% el tercio distal. Por lo tanto, consecuentemente, necesitamos mantenernos en esta posibilidad. Ahí necesitaríamos indagar por estudios específicos. Las estenosis, recuerden que la estenosis era una de las posibles complicaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico no tratada o maltratada, pero pueden deberse no a un reflujo solamente, puede ser por un cáustico, revisar los antecedentes de la persona, si no ha tenido alguna intoxicación accidental o intencional a lo largo de su vida, con el consumo de algún cáustico, con algún irritante, productos de limpieza doméstico que en muchas oportunidades para venderlos más baratos se envasan en bebidas gaseosas, en las botellas de bebidas gaseosas, y por error se pueden consumir o intencionalmente se pueden consumir.
o el adenocarcinoma gástrico invasor, que sería en definitiva un cáncer gástrico de la parte alta del estómago que invade específicamente la unión esófago-gástrica. Entonces, dijimos los antecedentes, dijimos la clínica. La clínica, pensamos en la posibilidad que frente a disfagia tengamos que hacer diagnósticos diferenciales con otras posibles causas de disfagia. Laboratorio, recuerden que nunca nos debe faltar un hemograma para ver si hay o no hay anemia, un sangre oculta en materia fecal para identificar si hay o no hay sangrados a ese nivel. El tránsito varietado del esófago, que sería como una seriada esófago gastrodenal, pero que solamente queda sujeta a lo que es el recorrido esofágico. La veda con toma de biopsia, la endoscopía digestiva alta con toma de biopsia es central para poder llevar adelante el diagnóstico. Para nosotros el diagnóstico no va a ser a través de una endoscopía. El diagnóstico es de tipo anatomopatológico. Yo tengo que definir no solamente la presencia de células que están alteradas en sentido neoplásico, sino además la estirpe histológica de ese tumor. No es lo mismo un carcinoma epidermoide que un adenocarcinoma. Por ende, es central y es importante que tengamos en consideración esos aspectos. El diagnóstico es anatomopatológico. La vía por medio del cual tomo la biopsia es la endoscopía digestiva. Otra de las formas de hacer el diagnóstico es a través de la cromoendoscopía con Lubol, con ácido acético, con índigo carmín. Es decir, se hace una endoscopía, se mira y ustedes ven si hay alguna lesión, la posibilidad de teñirlo con algunos elementos que me marcan por dónde tengo que tomar el sitio de la biopsia para mejorar el rédito diagnóstico. Según la afinidad de las células neoplásicas, tienen especial afinidad por alguno de estos colorantes y se marcan y se tiñen con mayor intensidad. Entonces me marcan con mayor precisión de dónde tengo que tomar la muestra. La cromoendoscopía es una forma de mejorar el rédito diagnóstico de la endoscopía digestiva para saber que cuando tomo la muestra tengo más chance de encontrar células alteradas en sentido neoplásico en la toma de la biopsia. Porque recordemos que el diagnóstico no era endoscópico, el diagnóstico es anatomopatológico. Una vez que nosotros hemos logrado identificar que hay una célula alterada en sentido neoplásico, que hay alteraciones en relación a la estirpe, lo que tenemos que establecer es la estadificación. Y la estadificación se va a hacer con algo que nosotros vamos a llamar como TNM. Es una abreviatura que hace referencia en la letra T a las características del tumor, en la letra N a la presencia o ausencia de ganglios y la cantidad de ganglios que estén involucrados, N es de nódulo, y M que es metástasis. Entonces cuando yo digo TNM, en ese juego de letras y con algunos números que les vamos a ir agregando, estamos hablando de las características inherentes al tumor T, en las características inherentes a los ganglios N y en la presencia o ausencia de metástasis M. O sea que en definitiva el M va a quedar reducido, más allá que después hay variantes, pero va a quedar reducido un M0 o M1. Sí, M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis. Ocurre que bueno, después puede ser que aparezcan los MX, que es el paciente al que yo no lo pude evaluar. Un paciente, qué sé yo, con una obesidad mórbida que no lo puedo incorporar a un tomógrafo y que no hay tomógrafo a cielo abierto en el lugar donde yo puedo llegar a estar haciéndolo, no lo puedo evaluar, no lo puedo trasladar y bueno, entonces es un MX, no evalué la situación, no siempre porque no quise, sino a veces porque no puedo. ¿Tá? Entonces tendríamos en todos los X, los ceros y los 1. Pero básicamente, si ustedes agarran esto que es la pared, la lesión puede crecer exofíticamente hacia la luz o puede infiltrar en la pared. Y agarremos las cuatro capas del tubo digestivo. Mucosa, epitelio, membrana basal, corre una lámina propia, muscular de la mucosa. Submucosa, muscular por la circular interna y la longitudinal externa, y afuera, serosa o adventicia según el sector del tubo digestivo que estemos considerando.
Entonces, dependiendo del nivel de profundidad que alcance la pared, el T se va a dividir en diferentes variantes que ya vamos a ir estudiando. La tomografía para poder estadificar es hoy por hoy la que más se utiliza. Con el laboratorio podemos tener algunos rasgos de compromiso. No me sirve para estadificar, pero si yo tengo un paciente que no tiene antecedentes de una hipertransaminasemia, que la fosfatasa alcalina está elevada, que la eritrosedimentación está marcadamente acelerada, entonces me está hablando indirectamente un trastorno de la coagulación de que probablemente haya un compromiso del hígado. Pero todos esos son indicadores indirectos. El tránsito iodado de esófago, que es una variante también para poder identificar alteraciones a ese nivel. La tomografía, como dijimos, tomografía de tórax y abdomen con doble contraste, para poder no solamente marcar con el contraste oral la localización del tumor, la extensión del tumor, si comprime o no comprime luz, la estrechez que genera sobre la luz, y básicamente toda la información que va hacia lo que son los órganos más internos y si hay o no hay metástasis a distancia. Después tenemos ecoendoscopías esofágicas, la tomografía por emisión de positrones, el PET scan representa un recurso que hoy por hoy mejora muchísimo el rédito diagnóstico de la tomografía tradicional, de la tomografía convencional. La dificultad no está accesible en todos los centros diagnósticos, entonces por eso no se la toma como un recurso de primera elección por sobre la tomografía. Bueno, obviamente que yo podría pedir también, como les decía, radiografía, broncoscopías que nos focalicen en cuanto a una determinada localización. La estadificación sí. Perdón, en el laboratorio, ¿se puede pedir los marcadores tumorales o por ahí es como se elige, no? Porque por ahí pueden ser caros y por los otros estudios de marcadores tumorales en laboratorio. Gracias por la pregunta. Los marcadores tumorales no son herramientas diagnósticas. Los marcadores tumorales no son herramientas diagnósticas. Por lo tanto, ¿diagnóstico qué es? Anatomopatología. ¿Para qué me sirve un laboratorio? Para estadificar. Por lo tanto, si yo el diagnóstico lo voy a tener para poder identificar si tengo o no tengo, por ejemplo, si yo tengo que pedir una tomografía y tengo, como decíamos, una hipertransaminasemia, me oriento a pensar de que sí, de que hay probabilidades de que pueda existir un compromiso metastásico en el hígado. Ahora, si el paciente viniera con las transaminasas normales, omito pedirle la tomografía y no, porque a lo mejor el hígado es el órgano más voluminoso que tenemos y probablemente el compromiso metastático es ínfimo y no alcanza a generar una movilidad de las transaminasas y consecuentemente no te indaga. Por eso es importante pedirlo, es importante pedir un laboratorio así, general, no como el que vos preguntás, pero a algo quiero llegar con esto, en general. Pero no me condiciona para no pedir esto. Los marcadores tumorales, tipo CA199, CEA, que son los tradicionales del aparato digestivo, pero que para nada tampoco son específicos del aparato digestivo, me servirían con una utilidad, lo voy a hablar muchísimo de eso cuando lleguemos a cáncer de colon, con una utilidad de seguimiento. No te sirve ni para diagnóstico, ni te sirve siquiera para estadificar. Te sirve para seguir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros implementemos algún tipo de tratamiento, no voy a volver, si hice una esofaguectomía, corté el esófago, a los 6 meses, 3 meses, no le voy a meter de vuelta el endoscopio corriendo riesgos de que si no tengo extremos cuidados algo de la sutura pueda complicarse. No se toma ese tipo de conducta. La evaluación es primero clínica, con una nueva anamnesis, con un nuevo examen físico, con un nuevo laboratorio. Y en el laboratorio vas a pedir quizás marcadores tumorales. Y cuando pedís los marcadores tumorales decís, van bajando, van iguales, van subiendo. ¿En contraste con qué? Con un marcador tumoral que hiciste al momento del diagnóstico. Pero no porque el marcador tumoral sea una herramienta diagnóstica, solamente lo pido para tener un punto de partida. De manera tal que cuando yo vaya haciendo el tratamiento y pida los marcadores tumorales, siempre los contrasto con el momento cero.
y a partir de ahí yo voy sabiendo si va subiendo, si va bajando, si se mantiene igual. Ustedes me van a decir, pero la lógica, si yo saco tumor, por ejemplo, si el paciente fuera candidato a una cirugía y le saco el tumor y saco un margen de seguridad sobre tejido sano, corto, hago la reconstitución de tránsito, está fantástico, ¿qué margen tengo? ¿Para qué hago todo eso? Es que hay células metastásicas que al momento del diagnóstico ustedes no pueden indagar si no se escaparon por el torrente circulatorio, y que es cuestión de tiempo que esa célula impacte en un órgano blanco que al momento de la estadificación no era positivo, pero que después sí. Entonces lo más sensible que tenemos son marcadores tumorales, pero que no se utilizan ni como herramienta diagnóstica ni como herramienta de estadificación. Por eso no lo he mencionado en ninguno de estos momentos. En cáncer de colon y en cáncer de páncreas lo vamos a utilizar un montón y van a ser la herramienta. Ahí no te puede faltar el marcador al momento del diagnóstico, más allá que tampoco es diagnóstico. Pero es tu contraste más útil. Sí. Mi duda es que si estos marcadores tumorales son elevados a sensibilidad, si realmente es confiable con los datos de procedimiento llegar a su valor. No, pero que volvemos a lo mismo. Ustedes no tengan un reduccionismo tan grande de pensar que yo me voy a guiar solamente por eso. Fíjate que yo mencioné la tomografía después de haber dicho, bueno, pero yo voy a citar al paciente y ya les voy a dar con qué frecuencia. Supongamos, cada 3 meses, durante el primer año, y le voy a hacer anamnesis, examen físico, laboratorio, ecografía, y dependiendo de las características de la decisión que tomaste, otros exámenes. Por lo tanto, los marcadores no quedan sujetos a ser el único elemento que vos vas a utilizar. Porque si el marcador a vos se te mueve en sentido ascendente, como para marcar que lo único que te dice es que hay algo que está pasando y que amerita que vos investigues un poco más. Yo quizás no pediría una tomografía hasta dentro de un año, pero si mis marcadores se mueven antes, me obliga a adelantar la tomografía, porque lo concluyente va a ser lo otro. Eso no es porque se movieron, es la misma etiología. No, porque no sería ni la primera ni la última vez que haya un paciente que arrancamos con un cáncer de esófago y terminamos con un tumor de otra localización. Yo tuve 1, 3, simultáneo al momento del diagnóstico. Cáncer de esófago, cáncer de pulmón, que en primera instancia estaba pensado que era un nódulo relacionado con y cáncer de riñón. Biopsiados, los 3 absolutamente diferentes, estirpes histológicas diferentes. ¿Puede pasar? Sí, porque medicina 2 más 2 no es 4. Por eso te decía, no reduzcamos a decir, está despertándose el mismo. No sé. Lo único que te dice es que se movió, y si se movió, te obliga a investigar un poco más. No mucho más que. Sí. Otra pregunta. En cuanto al tomo de biopsia, ¿se hace primero con la coloración del ugol o ácido? No. ¿O se toma de distintas partes de la... No, en general se toma muestras de biopsia de las áreas no necróticas para mejorar el rédito diagnóstico, pero no en todos los lugares están disponibles las tinciones. Y de hecho incluso hay endoscopistas que son mucho más afines con las técnicas de tinción que otros. Pero no es obligado, es un recurso que existe, que está descrito, pero tradicionalmente no hay cromoendoscopía como recurso inmediato. En algunos sí, en otros casos no. Se toman muestras de áreas no necróticas. Profe, Sí. una consulta. Yo quería conocer en qué momento yo tengo que derivar mi paciente a un oncologista. Cuando logres terminar esto. Cuando logres terminar esto. O sea, vos venís con el diagnóstico, lo correcto, la conducta habitual es cáncer, vaya al oncólogo. ¿Por qué al oncólogo? ¿Por qué al oncólogo y no a un cirujano? ¿Por qué un cirujano y no al oncólogo? ¿Por qué al cirujano y no al oncólogo a la vez? Puede haber un tratamiento que no sea cirugía. Bueno, es que entonces yo primero, antes, porque la conducta infantil es, cáncer, vaya con el oncólogo. Pero no, yo primero lo que tengo que hacer es estadificar y definir yo hacia dónde vamos a ir.
Si el tratamiento va a tener una intencionalidad curativa, vamos a ir primero con el cirujano y en el complemento con el oncólogo. Si el paciente va a tener una intencionalidad paliativa, voy a ir con el oncólogo y no lo voy a derivar con el cirujano. Si el paciente va a tener ambos tipos de posibilidades terapéuticas, esto. Y después, si yo me equivoqué, entre ellos hay una comunicación y vuelven hacia mí, pero yo tengo que direccionar, yo no puedo tirar cáncer. O sea, que está seguro. Por eso, cuando terminaste de recibir el resultado del examen complementario que confirma que tenemos cáncer y la estirpe, lo continúo evaluando. Pero eso no significa que yo vaya a ser quien vaya a llevar adelante la evaluación. Pido la tomografía, por decir lo más práctico, de toda la otra batería de estudios que teníamos para pedir, pido la tomografía para que me dé el TNM. Y una vez que tengo el TNM, digo, ahora vamos a llegar a eso. ¿Es resecable o no es resecable? Si es resecable, vamos al cirujano y después la continuidad con el oncólogo. ¿No es resecable? No vamos a ir al cirujano. Vamos a ir al oncólogo y después, en todo caso, si el oncólogo decide hacer un tratamiento, reestadificar para ver si lo achico y lo puedo operar y lo deriva, son caminos que van después. Pero yo lo derivo con un criterio. Yo siempre cuento que, y no lo hago a modo de ridiculización, lo hago a forma de aprender de los errores de todos. En un examen final estábamos sentados, entonces el examen era de esta manera. Yo le presentaba la situación clínica al estudiante, el estudiante me decía, bueno, le haría los signos vitales, la frecuencia cardíaca del paciente es esta, esto y aquello. Bueno, le pediría un laboratorio, sacaba del cajón el laboratorio, este es el laboratorio de su paciente. Bueno, le pediría un tránsito varitado de esófago. Perfecto, este es el resultado del tránsito varitado de esófago. ¿Y ahora? Una endoscopía digestiva alta con toma de... Cuando vino el tránsito varitado de esófago, para mí nos quedamos colgados porque no sabía leer el tránsito varitado de esófago. Y ahí agarra y me dice, bueno, lo deriva con un oncólogo. Bueno, le saqué un recetario, derívelo con el oncólogo, solicito evaluación con oncología, motivo, cáncer de esófago. Es terrible. Terrible. ¿Cómo voy a poner motivo cáncer de esófago si no tengo una biopsia que diga que tengo amparo para poder decirlo? De hecho, el cáncer no era el caso clínico. Entonces, muy bien, tranquilito, yo agarré, me recibo el papelito, saco un papelito, otro recetario, y le escribo, estimado colega, su paciente padece una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Atentamente, se lo entrego. El chico lo mira y me dice, bien, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vuelvo, no es para reírse porque yo no sé si alguno de ustedes en esa situación va a hacer lo mismo, pero quiero decir, es para aprender. ¿Y qué hago con la angustia de ese paciente mientras fue el oncólogo y que leyó que yo le escribí que tenía un cáncer de esófago y tenía una enfermedad por reflujo? Yo pongo cáncer en un recetario cuando yo tengo una biopsia que dice que tiene el diagnóstico y ya se lo comuniqué al paciente. Las sospechas diagnósticas, los motivos, los diagnósticos presuntivos siempre tienen que estar orientados hacia lo que sería el diagnóstico sindromático, mi sospecha. Sería tan sencillo si yo le pongo tal pedido y pongo motivo, disfagia o dinofagia, pérdida de peso, anemia, sangre oculta en materia fecal positivo. Yo narré los hechos, pero no digo de qué estoy pensando yo, porque en eso que yo estoy pensando puedo tener aciertos, pero también puedo tener errores. Y el que me lo va a definir es el diagnóstico de certeza. Yo no puedo escribir certezas porque en esa certeza yo cargo de angustia a un otro. ¿Se entiende? O sea, lo comento por eso, porque uno en el momento de estrés puede hacer esa clase de cosas. Uno lo tiene que entender pero el día de mañana eso no puede ocurrir.
Entonces yo voy a derivar al especialista cuando yo tengo una certeza para ir por un camino. ¿Puedo porque no sé? Sí, la duda diagnóstica siempre es una herramienta para derivar a alguien que conozca más de lo que conozco yo en ese tema. En ese caso lo derivo antes, sabiendo que puedo correr el riesgo que lo derive a un cirujano y el cirujano diga no amerita que yo tenga intervención acá. Por eso lo correcto es, hacemos una tomografía, estadificamos qué características tiene el tumor, el N y el M, y ahí con los resultados me siento. Y acá T sería TX y no lo evalué, T0 no hay tumor, T in situ es cuando queda circunscripto a la mucosa, T1 cuando atraviesa la lámina propia y va a la submucosa, T2 muscular, T3 adventicia, T4 ya va a estructuras vecinas. Pero fíjense que si ustedes se ponen a pensar, TIs, mucosa, submucosa, muscular y adventicia, es la profundidad de la pared. Lo que me tengo que acordar después es el numerito que le corresponde a cada uno, pero en definitiva no es complejo si yo analizo lo que representa cada T. El N, vamos, NX no lo evalué, N0 no tiene ganglios demostrables, pero después N1 si tiene 1 o 2 ganglios comprometidos, N2 cuando tiene 3 a 6 ganglios comprometidos y N4 con más de 6 ganglios comprometidos. Sí. Pero, ¿podemos volver a la imagen anterior? Sí. ¿Cuánto tiempo sería el T0? O sea, por ejemplo, me llega un paciente con toda la sintomatología, en el caso de esófago, yo hago la veda y no encuentro una tumoración, pero ahí ¿por qué lo clasificaría, digamos, en estos síntomas? No. Primero puede existir la posibilidad de que vos hayas hecho las evaluaciones correctas y no tengas una lesión tumoral. Si tomaste la muestra de biopsia no había nada relacionado con eso. Cualquiera de los diagnósticos diferenciales te podría clasificar en el T0. En tu sospecha vos pensaste en una lesión oncológica, pero cuando vino el informe no te dio el resultado. A eso es a lo que yo me refería recién, cuando vos podés decir no podés expresar todo lo que vos estás pensando. Porque puede, como no. Nadie tiene, salvo cuestiones muy objetivas, certezas absolutas cuando está pidiendo un examen complementario. Pide esperando encontrar 2 o 3 probabilidades. Bueno, cuando vos hiciste un estudio y te da que no es cáncer de esófago, pero sí probablemente sea otro hallazgo, lo ubicás como un T0, pero no es tumor. Exacto. Pero espera, yo entonces hago la veda con la clínica de alarma y a la vez me van a hacer la tomografía o después de tener la Después de tener el resultado de la veda. La tomografía se suele pedir después que tenés el resultado de la veda. Antes no. O sea, no, perdón, voy a hacer una corrección. Yo me hago la endoscopía digestiva, el informe lo tengo enseguida. A lo sumo lo tengo mañana, si es que se siente el endoscopista y te lo escriba. Una vez que tenés el resultado de la anatomía patológica, que te dice que hay una lesión que amerita que vos investigues. Puede llegar a ocurrir, me ha pasado, por cuestiones relacionadas con las cuestiones administrativas, burocráticas, obras sociales y demás cuestiones, que en su momento la obra social más importante de la provincia de Entre Ríos, que es el OSER, actualmente antes era el IOSPER, mandaba todas las anatomías patológicas a Córdoba. Salvando que en el sanatorio, que tenía convenio directo con el sanatorio, mandaban todo a Córdoba. Y las biopsias tardaban 3 meses, 4 meses. Yo tuve un paciente que le tardó 6, literal. Yo no puedo seguir esperando, ahí sí, asumo la responsabilidad de adelantar la tomografía sin un respaldo, porque tengo que adelantar tiempo, porque si no, después nos come vivo el tiempo. Volvemos a que si es un M0 no importa. Perdón, si es un M1 yo ya sé que voy a ir por un tratamiento paliativo, pero si es un M0 tengo un espectro de posibilidades de intervención enorme. ¿Me explico? Pero no puedo hablar de cáncer si no tengo la anatomía patológica que me lo diga. M0 cuando no hay metástasis, M1 cuando hay metástasis y obviamente, como les decía anteriormente, pueden dividirse en 1A si las metástasis son locales o regionales y si las metástasis son a distancia, de otra manera. Después todos esos T y todos esos N y todos esos M se reúnen en los estadios.
¿sí? Estos son los estadios que son los que nos definen acá. Fíjense que vamos de un estadio 0 que tiene un tumor in situ, o sea, circunscripto a la mucosa, que no tiene ganglios y no tiene metástasis ni locales, ni regionales, ni a distancia. Ese tipo de lesión es la deseable, llego a tiempo, hasta incluso en muchas oportunidades puedo llegar a ni siquiera necesitar de hacer una intervención quirúrgica muy importante. Pueden haber recursos hasta endoscópicos para poder hacer la resección de la lesión tumoral, porque está circunscrita a la mucosa. Ahora, fíjense que el estadio 4 es cualquier T, no me importa el tamaño, cuánto esto, cualquier N, no me importa cuál es el N que nosotros estemos considerando, pero si hay un M1, o sea, si hay metástasis, me cambia la conducta. Porque en todas estas variabilidades nosotros tenemos dos tipos de tratamiento. Los tratamientos endoscópicos, que son los que nosotros podemos utilizar a través de recursos que no necesariamente son una cirugía, la cirugía y el tratamiento radioterápico o quimioterápico. Es decir, si yo llego a tiempo voy con estos dos, pero que lo más frecuente que ocurra no llegar a tiempo, nosotros no lleguemos a tiempo de ser menos agresivos, estoy hablando, ¿no? Que lleguemos en estos estadios donde ya la alternativa sea o la cirugía sola, o la cirugía y la adyuvancia, o la quimioterapia sola, o la radioterapia solamente como tratamiento para el dolor. Entonces, estadifiqué y la pregunta que dije hoy cuando estábamos allá, ¿es resecable o no es resecable? Porque ahí cambia mi conducta. Los criterios de resecabilidad son un tumor que esté a una distancia mayor a 5 centímetros del músculo cricofaringeo, que es el esfínter esofágico superior, una performance status mayor a 2, 5 morbilidades que contraindican la cirugía. Recuerden que 1 o 2 era el paciente que se autoabastecían las actividades de la vida diaria, que podía comer solo, alimentar, hacer su higiene solo, tomar su medicación solo. Diferencia de la performance status 4, que era el paciente que estaba confinado a una cama o a una silla de ruedas y necesitaba de un tercero para las actividades de todos los días. Un T1 o T3, el T3 ya estábamos llegando un poquito más en profundidad de la pared, con o sin metástasis nodales, y el T4A cuando yo lo que comprometo es solamente pleura, pericardio o diafragma, porque se puede hacer una cirugía que sea un poquito más extendida de la local para la lesión tumoral. Son criterios de irresecabilidad cuando tenemos un T4B, o sea, ya hay compromiso del corazón, de los grandes vasos, de la tráquea, del pulmón, del hígado, el páncreas, el vaso, o hay metástasis a distancia o en ganglios linfáticos no regionales, o tenemos una performance status de 3 o 4. Fíjense que ahí tenemos el blanco-negro. En el primero, que es en el criterio de resecabilidad, mi derivación inicial va a ser al cirujano. En estas circunstancias voy a ir por la intencionalidad paliativa y nuestro tratamiento va a ser solo con el oncólogo. La circunstancia intermedia en todo ese espectro del medio es el que probablemente se beneficie con cirugía y con quimioterapia, radioterapia o lo que fuera. ¿Sí? Sí. ¿Quién preguntó acá, profe? Sí. ¿Qué sería PS? Performance status. La mayoría de los casos que tenemos en nuestro momento es al momento del diagnóstico. Más del 50% de los casos presenta enfermedad irresecable en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, vamos por el lado del oncólogo, vamos por el lado del tratamiento radioterápico y demás cuestiones. Por eso es tan importante que nosotros estemos alertas y que nosotros ante el mínimo rasgo de alarma avancemos en la clase de estudios para poder llegar a tiempo en estas circunstancias. Si yo tengo un paciente que tiene un antecedente heredofamiliar primario de cáncer esofágico o de cáncer de la vía superior, nosotros debiéramos hacer una endoscopía digestiva de manera rutinaria. No debiéramos esperar que aparezca un signo de alarma. Y ustedes van a decir, ¿y para qué si a lo mejor la edad normal? Para eso, para tener ese contraste donde uno dice, si una endoscopía digestiva alta o baja
da normal en términos de sus hallazgos, la validez es de 5 años. La validez de una endoscopía normal, alta o baja. Si hay algún hallazgo, se adelantará esos 5 años a 6 meses, a 1 año, a 3 años, dependiendo de la naturaleza del hallazgo. Entonces, si yo me hago con un paciente joven una endoscopía digestiva porque tengo el antecedente de mi padre que tiene este tipo de diagnóstico, el hecho de que aparezca una endoscopía digestiva alta normal me permite empezar a hacer una cronología de evaluación para poder estar siempre a tiempo con el tema del diagnóstico. Si yo estoy alerta en esos casos, obviamente que puedo llegar a tiempo. En otras circunstancias probablemente no. Sí. Entonces, vamos a suponer que yo, en el caso de un paciente más grave, entonces yo no voy a encaminar al oncólogo o al cirujano, pero voy a seguir manteniendo contacto, o sea, voy a seguir con este paciente, ¿no? Voy como que nada, ya es tuyo. Probablemente en la práctica general no lo vayas a ver. Si vos estás trabajando en un lugar como este, o en un sanatorio grande, probablemente sí vayas a seguir formando parte de un equipo que lo continúe. Pero en muchas oportunidades, cuando estás en un ámbito de ejercicio profesional privado, en un consultorio, vos lo derivás, el paciente va a volver cuando medianamente vaya haciendo los controles cotidianos, pero en general el manejo se te va un poco de las manos y recibís información periódicamente en relación a estar vos dispuesta con el equipo, pero deberíamos tener una continuidad. Sí, deberíamos. Entonces, si se dan cuenta, para decidir tomamos en cuenta la edad del paciente, menos de 50, más de 50, el estado general con el performance status, las comorbilidades y las características de la enfermedad. No es lo mismo estirpe histológica del tumor, un adenocarcinoma con un carcinoma epidermoide, la localización no es lo mismo a menos de 5 centímetros que a más de 5 centímetros del músculo cricofaringio, el nivel de extensión que tenga el tumor, porque todos esos aspectos ayudan a tomar la decisión terapéutica correcta. Si es resecable, se va a derivar a cirugía y el complemento de la radioterapia o quimioterapia. Por eso, en general, cuando yo concluyo que el paciente reúne criterios de resecabilidad, lo voy a derivar con el cirujano y con el oncólogo. Ahora, si el paciente no tiene conductas de resecabilidad, en general las formas en las cuales yo voy a tratarlo es ya con un tratamiento más bien de tipo paliativo. En algunas circunstancias el caso es muy avanzado y el paciente tiene dolor, podemos manejar la radioterapia como una forma de manejo del dolor. Pero en otras circunstancias lo que hacemos es directamente trabajar sobre lo que ha traído al paciente a la consulta, que es la disfagia, generando algún tipo de medida terapéutica para mantener la luz esofágica permeable. Puede ser a través de una dilatación endoscópica. La dilatación endoscópica es una dilatación manométrica, es muy parecida a compresión. Es muy parecida a lo que se hace con la calasia. Se hace como una especie de estudio endoscópico, se coloca un balón a la altura de donde está la lesión que está estrechando y se empieza a insuflar aire para que la presión comprima la lesión y luego se afloja. ¿Sí? Se vuelve a repetir el episodio y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo es como generando especies de dilataciones de la lesión que está estrechada, pero la lesión tumoral no se ha intervenido en ningún ámbito. La gran problemática que en manos no expertas este tipo de dilataciones pueden generar algún grado de desgarre o sobre la pared o hasta incluso perforaciones esofágicas. La tunelización con láser hoy por hoy es la que le está dando mejores respuestas. A través del láser se va repermeabilizando la luz y básicamente también las prótesis transtumorales por vía endoscópica, que son como como si fueran, por ejemplo, los stent coronarios, algo parecido, como una especie de stent que se coloca a la altura de la lesión y comprime la lesión tumoral contra lo que es la propia pared del esófago. El pronóstico de este tipo de patologías, y en ese contexto que le decía, es un pronóstico desfavorable. La supervivencia a los 5 años para un cáncer esofágico localizado es de 34% y para los localmente avanzados de un 17% aproximadamente, 2% cuando estamos frente a metástasis avanzadas.
¿cómo hacemos el seguimiento? El seguimiento lo hacemos el primer año, cada 3 a 6 meses, del tercer al quinto año, cada 6 a 12 meses, y luego una vez por año. A la pregunta que estaba haciendo hoy la compañera con relación a lo que tenía que ver con esto de los marcadores tumorales, y bueno, es así, yo no es que lo dejo y bueno, venga cuando tenga ganas, no, está pautado. El primer año, cada 3 meses después de la cirugía, se va controlando. El segundo año, cada 3 meses después de la cirugía. El tercer año, cada 6 meses. El cuarto año, cada 6 meses. El quinto año, cada 6 meses. Y luego, una vez por año, dependiendo de los hallazgos, si todo va bien. Cuando decimos, ¿y esa frecuencia qué la define? Y mi evaluación. Porque la evaluación es clínica. Hacemos, como dijimos, una anamnesis, la valoración del estado nutricional, la disfagia reaparece, no reaparece, qué características tiene, el dolor, está, no está, el laboratorio, y en ese contexto podríamos utilizar algunos de los marcadores tumorales, pero se entiende en un control, porque dependiendo de eso, valoramos la posibilidad de la endoscopía de la tomografía, porque si miramos ahí la imagen, dice, ante la probabilidad de la recidiva, avanzamos un cacho más. Capaz que mi conducta de control sea solamente clínica, laboratorial, ecográfica, no tan invasiva ni tan agresiva. Cuando digo invasiva, digo endoscopía. Cuando digo agresiva, no porque sea agresiva una tomografía, pero no voy a irradiar innecesariamente al paciente si no lo necesita. Entonces, yo entiendo contextos y en virtud de ese contexto, ¿avanzo o no avanzo? ¿Voy a citar antes o vuelve a los 3 meses y todo viene en las mismas condiciones? ¿Se entiende, chicos? ¿A quiénes le hacemos screening? ¿A quiénes le hacemos barrido de lo que representa el diagnóstico? Sí, tildo. Bueno, los pacientes que tienen antecedente de cáncer aerodigestivo superior, es decir, básicamente pacientes jóvenes con antecedentes heredofamiliares o pacientes que tienen antecedente personal, los pacientes con acalasia, esos pacientes hay que hacer screening rutinario. A los pacientes que tienen esófago de Barrett, que tienen algún grado de displasia, hacemos esofagitis cáusticas en los pacientes que han tenido el antecedente no intencional o intencional. Y en la tilosis, no sé si saben lo que es la tilosis, pero es la hiperkeratosis palmoplantar, es decir, cuando la palma de la mano y la planta de los pies está sumamente engrosada la epidermis, es un factor de relación con el aumento de la probabilidad de cáncer esofágico. Entonces a esos pacientes yo ya no le voy a decir una endoscopía digestiva alta cada 5 años. No, esos pacientes se hacen screening y los screenings se hacen con endoscopías digestivas. Lo máximo, dependiendo del antecedente, que se puede espaciar es a 2 años, pero si no, es rutinario hacerlo una vez por año. ¿Y si el paciente tiene Barrett pero no tiene displasia, no hace falta el tipo de control? Depende de la frecuencia que vos vayas a utilizar para cada una de esas cuestiones. Si no tiene displasia, el Barrett no es una opción normal. Bueno, otro de los temas que tenemos para analizar en este encuentro ya es adentrarnos con todo el tema de lo que son las patologías gástricas, gastritis y úlceras gastrodenales. Por definición, la gastritis es todo proceso inflamatorio que involucra la mucosa gástrica. Por lo tanto, si ese es todo proceso inflamatorio que involucra la mucosa, está circunscripta a la muscular de la mucosa. O sea, puede comprometer al epitelio, la membrana basal, al córneo de la lámina propia, pero no va a ir más allá de la muscular de la mucosa. Si va más allá de la muscular de la mucosa, nos adentramos en el próximo tema, que es úlcera gastrodenal. Las gastritis se clasifican, sí. Pero, yo quiero saber si son sinónimos. Gastropatía eritematosa con gastritis. Recién definí. Ya vamos a llegar. Las gastritis se dividen en 3 grupos. Las gastritis erosivas y hemorrágicas, las gastritis crónicas no erosivas o inespecíficas y las gastritis específicas. Dependiendo de las características, vamos a ver que si dice gastritis erosiva y hemorrágica, a veces no basta solamente con lo que yo voy a visualizar, sino que tengo que ver también
con un soporte anatomopatológico. Por ende, no hay posibilidad de diagnóstico de una gastritis si no hay una endoscopía digestiva y una biopsia. De la misma manera que cuando nosotros hablamos de lo que representa el cáncer esofágico, así como cuando les dije, miren que el diagnóstico de enfermedad por reflujo es clínico, miren que el diagnóstico de cáncer esofágico es anatomopatológico, el diagnóstico de una gastritis es anatomopatológico. No hay forma de poder conocer si las lesiones que aparecen en la mucosa quedan circunscritas a la mucosa o van más allá si no tenemos una toma de muestra de biopsia que así lo confirme. Puede haber orientaciones en base a los antecedentes, puede haber una clínica que es súper orientativa, pero ¿a cuántas veces les habrá pasado que habrán hecho una ecografía y el paciente viene con el cuento de que el médico le dijo que tenía una gastritis? ¿Por qué? Porque tiene una pared del estómago más engrosada, porque tiene contenido aéreo en la luz del estómago que naturalmente no es visible en una ecografía. Sí, pero la ecografía es un método diagnóstico que sirve para ver órganos macizos, no sirve para ver órganos huecos. Los órganos huecos son cavidades virtuales, la cavidad se hace real cuando adentro hay un contenido. Y en ese contenido puede ser contenido alimentario, puede ser contenido aéreo, puede ser contenido líquido, puede ser una lesión tumoral, pero siempre me va a dar un indicador indirecto, no me va a hablar directamente. Porque si yo veo algo en la ecografía, me está dando pie a que pida la endoscopía. Pero la conclusión termina siendo siempre endoscópica y anatomopatológica dependiendo de las características que tengan. Las gastritis erosivas o hemorrágicas se presentan como aquellas que tienen erosiones superficiales o focos hemorrágicos. Gastritis erosiva. Las erosiones son lo que te define básicamente la característica de esa categoría, que no es lo único que gastritis. Esto que vos mencionás es un tipo de gastritis dentro de una variante de gastritis bastante heterogénea. ¿Quizás la más frecuente? Sí. ¿Quizás es la más común entre los abusadores de antiinflamatorios y demás? Sí. Pero no es la única, por lo tanto no pueden ser considerados sinónimos. En la forma evolutiva se reconocen dos variantes, las gastritis agudas y las gastritis crónicas, que en general, si bien nosotros las dividimos en virtud de la forma de presentación, las gastritis agudas y las gastritis crónicas también se diferencian, o se sustancia la diferencia en el tipo de infiltrado inflamatorio que tiene, porque en los tejidos no es lo mismo un proceso inflamatorio agudo que un proceso inflamatorio crónico. El tipo de células que infiltra el tejido es diferente. Por lo tanto, el patrón de clasificación entre agudo y crónico no es solamente clínico, sino también es anatomopatológico. En las gastritis agudas, las etiologías más frecuentes son el estrés o las gastritis tóxicas. Hay otro gran cajón desastre de opciones, pero son las más comunes. La gastritis por estrés o las gastritis de los grandes quemados, que ustedes las habrán leído seguramente como úlceras de Carling. En los politraumatismos, en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave con asistencia respiratoria mecánica, en los pacientes con shock séptico o hipovolémico. Fíjense que cada paciente de estas circunstancias, que muchas veces están en una unidad de cuidados intensivos, los gastroprotegen por naturaleza. Es decir, ¿por qué? Porque yo me adelanto preventivamente al desarrollo de una gastritis aguda, producto de cualquier otro tipo de estas cuestiones de intervención. Es decir, que en general se toma tanto la medida precautoria que es poco común que aparezca la gastritis por estrés como una forma aguda de presentación clínica, si yo estuve tomando en general las medidas de precaución que corresponden. Las gastritis tóxicas son las gastritis que se deben por alcohol. Estamos hablando de una borrachera aguda, no del alcoholismo crónico, porque esa sería una gastritis crónica, es decir, el bombardeo permanente de la mucosa. En los pacientes que son abusadores de antiinflamatorios, especialmente de antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina. Los pacientes que han consumido o consumen circunstancialmente, accidentalmente o intencionalmente cáusticos, o sea, irritantes. Los tapacañerías, las cuestiones que se utilizan como sumamente corrosivos o agresivos para la limpieza, digamos, ¿no? O los pacientes que se encuentran en radioquimioterapia. Es decir, un paciente con un cáncer de esófago que esté bajo tratamiento con radioterapia en la unión esófago-gástrica, la irradiación puede generar algún grado de inflamación en el estómago que venga aparejado con el tratamiento.
¿Cómo se manifiesta clínicamente una gastritis? Puede no tener síntomas y ser un hallazgo de un estudio que yo hice por otro motivo, o puede presentarse sintomáticamente con síntomas inespecíficos como malestar epigastrio, anorexia, náuseas, acidez, ardor circunscripto al epigastrio, o con manifestaciones específicas como las hemorragias digestivas, en los casos agudos con una hematemesis, o eventualmente con melena, o en los casos crónicos con presencia de sangre oculta en materia fecal, que debería ser parte de nuestras rutinas de evaluación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En base a los antecedentes, en base a la clínica que presenta el paciente, los laboratorios, un hemograma y un sangre oculta en materia fecal. Les dije del tema anterior, no nos puede faltar nunca, porque el hemograma me va a mostrar el tipo de anemia que yo tenga, si hay una eritropenia, si hay una hipohemoglobinemia, cómo están los índices hematimétricos, si el volumen corpuscular medio está bajo, me habla de microcitosis, si tengo la concentración hemoglobínica corpuscular media por debajo de los valores normales voy a tener una hipocromía, y si bien eso no me hace el diagnóstico de una anemia ferropénica, el promedio de las anemias microcíticas hipocrómicas son ferropénicas, y si no pedí el sangre oculta en materia fecal me está diciendo pedilo, porque hay algo que lo pueda llegar a estar causando. Las endoscopías digestivas, por los hallazgos endoscópicos visibles por el endoscopista, vuelvo a lo mismo, es una herramienta orientativa, pero no es concluyente. Lo concluyente es la anatomía patológica, que es lo que consideramos patrón de oro o el estándar para hacer el diagnóstico de las gastritis en estos casos. Básicamente el tratamiento lo vamos a ver ahora cuando veamos gastritis crónicas y úlceras, pero siempre van a trabajar dos conceptos, el concepto del ardor, de la acidez, y el concepto del dolor, que es lo que en el agudo está trayendo a la consulta. La evolución generalmente rápida y espontánea, tienden a resolver en no más de 48-72 horas con un tratamiento también adecuado. Las gastritis crónicas, como dijimos, son aquellas que o se sostienen en el tiempo o que tienen un agresor constante a lo largo del tiempo, o en su defecto, aquellos que tienen un patrón de infiltración de la pared con características crónicas. No es lo mismo que la infiltración sea linfocítica a que tenga otro tipo de patrón de inflamación. Si no, piensen lo vamos a ver más adelante, pero piensen en el paradigma de lo crónico, que podría ser, por ejemplo, una enfermedad celíaca, y una de las características que tiene es la presencia de linfocitos intraepiteliales como forma de elemento diagnóstico. Entonces, vuelvo a esto. Necesito tener, además del patrón endoscópico, el patrón anatomopatológico. Existen varios tipos de gastritis crónicas, la gastritis varioliforme difusa o gastritis linfocítica. Fíjense, él está dando el tipo de infiltración que tiene. En general son gastritis que muestran la existencia de unos nódulos a nivel de la pared, no tiene una etiología desconocida. Se ha propuesto que haya una infiltración de inmunoglobulinas, pero nada que sea confirmado actualmente. El diagnóstico termina siendo anatomopatológico y el tratamiento da los mismos resultados con el tratamiento de la úlcera gastrodenal, que ya lo vamos a ver. La gastritis crónica no erosiva, inespecífica, es aquella que presenta inflamación, o sea, por algo es gastritis, el patrón de inflamación de la pared gástrica, pero que no tiene un patrón de enfermedad inflamatoria que lo justifique. Básicamente sigue los mismos parámetros que el anterior. Se clasifican en dos tipos, tipo A o tipo B, dependiendo de la localización que tome. Los tipo A son más bien ubicados a nivel del fundus y los tipo B son más antropilóricos, o sea, los tipo A son más altos en el estómago y los tipo B son más bajos. Obviamente que eso nos informa de acuerdo a la endoscopía digestiva. Y según la histología se clasifican en dos grandes variantes, gastritis superficial y gastritis atrófica. Fíjense que en la gastritis superficial hay mucho infiltrado de linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y neutrófilos, y en general en lo que es la atrófica tiene más folículos de tipo linfoideos. Esos folículos a veces pueden llegar a comprimir la estructura de la pared, dar como una elevación de la mucosa e impresionar en la endoscopía digestiva como si fuera un pólipo.
pero que no lo son porque cuando lo tomo la muestra, lo mando a estudiar, nos informa que se trata de folículos linfoides. No vamos a decir normales, porque el folículo en esa estructura no debería serlo, pero no tendría las características de comportamiento de un pólipo. La etiopatogenia, como la otra, es desconocida. Muchos de estos procesos se los ha relacionado con la presencia de Helicobacter pylori, que es un germen frecuentemente asociado al desarrollo de las gastritis y particularmente de las crónicas. El diagnóstico, como dijimos anteriormente, que vamos a tomar como punto de referencia, va a ser el gold standard, y el tratamiento con el cual se van a beneficiar más allá de la intervención endoscópica que hagamos va a ser el mismo que cuando veamos ahora el de úlceras. Por eso voy avanzando un poco más rápido. Las gastritis específicas son básicamente estas variantes: la gastritis hipertrófica, la gastritis granulomatosa, que es la gastritis que aparece en el contexto de procesos inflamatorios crónicos de otras enfermedades inflamatorias. Si un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, va a también tener una gastritis granulomatosa. Es decir, es una expresión más de una enfermedad de otro origen, donde la gastritis no es la central, sino lo que nosotros tratamos es la patología de base. Las gastritis eosinófilas, las gastritis linfoides, fíjense que se diferencian en virtud del tipo de infiltrado que van teniendo. O sea, el tipo de célula blanca que infiltra propiamente la pared, y las gastritis infecciosas, donde volvemos, como en el caso de las enfermedades granulomatosas, la enfermedad de base es la que nosotros debemos tratar. Tenemos gastritis tuberculosas, gastritis sifilíticas. Ese tipo de gastritis requieren del tratamiento de base. O sea, cuando yo hago el tratamiento de base, el proceso inflamatorio de la pared del estómago va a ir resolviendo por añadidura, porque en realidad la gastritis es como que si fuera un síntoma más de una enfermedad sistémica que se compromete por otro motivo. La gastritis hipertrófica o gastritis de Menetrier es una enfermedad rara, afecta a varones de más de 50 años y tiene una característica muy particular cuando uno la ve a la endoscopía. Necesitamos indefectiblemente de la biopsia, pero cuando uno mira el estómago tiene los pliegues muy engrosados, parece, en el término cerebriforme, pues verdaderamente parece los pliegues cerebrales. Están tan engrosados, tan edematosos, que tampoco cuando se toma la muestra de biopsia se puede tomar la muestra de biopsia con las asas tradicionales. Se usa otro tipo de asa para tomar una muestra mucho mayor. Dentro de estas particularidades se asocia con mucha pérdida de proteína, por eso el edema en la pared y de los pliegues, y vamos a tener una hipoalbuminemia y demás cuestiones. El diagnóstico obviamente se va a hacer siempre a través de la anatomía patológica. Fíjense que todos estos parámetros son los que van a determinar que nosotros hagamos estas biopsias que ayudan a hacer el tratamiento. Vamos entonces con úlceras, y ahí sí nos vamos a detener un rato para tener en cuenta. Sí. Entonces, en la clínica, en realidad, los síntomas de las gastritis son muy parecidas, ¿no? Son todas iguales, o sea, vos tenés síntomas, pueden no tener síntomas o tener síntomas, pueden ser dentro de los síntomas capitales la acidez y el dolor, y la epigastralgia termina siendo el patrón que a vos te lleva a investigar. Cuando vos tenés alguno de los síntomas que te llevan a la investigación, es la endoscopía digestiva con la toma de biopsia la que va a terminar siendo concluyente. Vos me vas a decir, pero dijo que la Menetrier tenía independencia. Sí, pero el endoscopista, cuando vos diste la indicación, es algo que te excede a vos. El endoscopista, cuando vos ves que entró, vio los pliegues cerebriformes, vio las características, ya no toma muestras con la misma asa, sino toma con otra, y te viene el diagnóstico ya definido para avanzar sobre el tratamiento. Pero todas las gastritis se benefician en este tipo de tratamiento. La úlcera gastrodenal, por definición, es toda solución de continuidad, generalmente solitaria, que afecta a todo lo que es la mucosa gástrica o duodenal, que se va más allá de la muscular de la mucosa. Miren acá, epitelio, membrana basal, corio, no lámina propia, muscular de la mucosa. ¿La ven? Ahí, muscular de la mucosa. Esto es la submucosa, esto es la mucosa y esta es la serosa o la adventicia. Si la lesión queda circunscrita acá, o sea, hubiese parado acá, esto tendría características más bien gastríticas que otra cosa. Pero cuando la lesión va más allá de la profundidad de la muscular de la mucosa y involucra la submucosa,
el proceso ya es ulceroso. O sea, la úlcera péptica tiene esa particularidad con respecto a la gastritis, la extensión. Por lo tanto, no vamos a poder conocer el diagnóstico en profundidad si yo no recurro tampoco a la endoscopía digestiva alta con la toma de biopsia, que es la que va a terminar siendo concluyente. ¿Puedo tener otras herramientas menos invasivas? Sí, tengo un montón de herramientas menos invasivas que estas, pero lo concluyente es esto. Por eso es tan importante que, así como dijimos con enfermedad por reflujo, no siempre tenemos que pedir una endoscopía, solamente cuando hay clínica de alarma y el diagnóstico es clínico. Desde cáncer de esófago a esta parte, la endoscopía digestiva y la toma de biopsia se terminan constituyendo los elementos que sustancian básicamente el diagnóstico. ¿Está? Esto obviamente, que como va más allá de la muscular de la mucosa y va a la submucosa, y la submucosa es tejido conectivo, con vasos sanguíneos, con vasos linfáticos y con nervios, el dolor va a tener otro patrón, las características y las posibilidades de sangrado van a ser mucho mayores porque los vasos sanguíneos van a tener características más profundas, y se entiende por qué la clínica de una úlcera puede tener patrones o características diferentes con respecto a lo que sería una gastritis. Las úlceras gastrodenales tienen una incidencia del 6 al 15% en la población general. Aumenta un poco más en aquellas personas a las que se les ha diagnosticado como antecedente positividad para el Helicobacter pylori. Es más frecuente en Japón, en India, en los Andes peruanos y en el norte de Noruega, y en aquellas sociedades que tienen mayor frecuencia de niveles educacionales y socioeconómicos bajos. Te van a decir, pero profe, pero capaz que los países en los cuales uno lo menciona no son el ejemplo de un nivel socioeconómico bajo o de un nivel sociocultural bajo. Es que en realidad estos estudios son mucho más amplios y en realidad analizan un parámetro. Y ya vamos a ver qué otros parámetros estamos considerando. Y obviamente los factores genéticos. Se establece que en pacientes que tienen heredo familiar de primer grado, es decir, padre, madre o hermano, que han tenido una úlcera gastrodenal, tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar úlceras gastrodenales que el resto de la población. Por lo tanto, indagar en la anamnesis respecto de si tengo en la familia, ante una clínica determinada, antecedentes de úlcera gastrodenal, no es matemática, pero nos va a ayudar a contextualizar. No hay diferencia de sexo, afecta por igual a varones y a mujeres, es mucho más frecuente entre los 55 y los 65 años, que dijimos, 50 años, un valor para olvidar. Es mucho más frecuente en los pacientes con grupos sanguíneos 0 u O de DU. No es que todos los que tengan 0 van a tener una úlcera gastrodenal, es simplemente una descripción estadística. Porque si no empezamos, grupo sanguíneo 0, úlcera. No, es una cuestión estadística. Se han estudiado retrospectivamente la cantidad de pacientes y que tienen tal característica. Eso no significa que ese paciente vaya a tener que indefectiblemente desarrollar. Pacientes que tienen hábitos tóxicos como consumo de tabaco, alcohol, café, aspirinas o estrés psíquico. Y obviamente que después vamos a tener distintas localizaciones. Si es en estómago, puede ser en curvatura menor. Pero ustedes después, cuando hacen una endoscopía digestiva, el endoscopista se los caracteriza. Les dice, la ubicación es fúndica, corporal, antral o prepilórica. Ahí ya tienen una clasificación que es anatómica. Otra puede ser curvatura mayor, curvatura menor. Otra puede ser cara anterior, cara posterior. Es decir, esas son descripciones que hacen al hallazgo, pero no al diagnóstico, que en definitiva me lo termina dando la anatomía patológica. Entonces, ¿cómo pienso yo la posibilidad de las úlceras gastrodenales? Para poder entender la fisiopatología de las úlceras gastrodenales tenemos que remontarnos un poquito a lo que eran las características de la fisiología gastrointestinal. Ustedes recordarán que en el estómago se secretaba uno de los ácidos más fuertes de la naturaleza, que era el ácido clorhídrico. En el estómago había glándulas gástricas y esas glándulas gástricas estaban compuestas por células parietales oxínticas que secretaban el ácido clorhídrico, ¿se acuerdan?
en la membrana luminal, que tenía como invaginaciones en el citoplasma apical, que estaban las túbulovesículas, que estaban canales de cloro, canales de sodio, canales de potasio y la bomba protón-potasio, que eran los responsables de la secreción. La secreción del ácido clorhídrico era el canal de cloro, el cloro salía a la luz, canal de potasio, el potasio salía a la luz, el potasio activaba la bomba entraba al potasio y sacaba protón. Entonces en la luz, cloro y protón junto con el agua que iba por vía paracelular formaban el ácido clorhídrico. Pero quien me está secretando el ácido clorhídrico es una bomba. Lo que me está diciendo entonces es que la concentración de protones acá en la luz siempre va a ser marcadamente mayor que lo que van a tener en los vasos sanguíneos que se encuentren acá. Por tanto, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte por la tendencia agresiva que tiene ese ácido, ¿sí? Porque el ácido va a tender básicamente a retrodifundir. De la misma manera que yo lo secreté en contra de gradiente por una bomba, la tendencia del protón es ir a favor de gradiente para satisfacer esa energía. Acá hay más y allá hay menos. Acá hay mucha carga positiva, acá hay menos. Entonces va a tender a retrodifundir. La gastrolesividad del ácido clorhídrico es innata al propio ácido clorhídrico y a su propia forma de secreción. La célula parietal oxídica también secreta factor intrínseco de Kastler. Además, hay otro tipo de células que se encuentran, las células principales que secretan el pepsinógeno. Nos encontramos con las células enterocromafin-like. ¿Se acuerdan que estaban allí secretando histamina? Porque la gastrina, histamina y acetilcolina secretaban el ácido. Contra eso, nosotros teníamos en el propio estómago, y particularmente en el duodeno, la barrera mucosa defensiva gastrodenal, donde las glándulas, además de contar con estos productos, nos encontrábamos con células mucosas. Esas células mucosas secretaban un moco. El moco que se encontraba en la luz era un moco no sulfatado que tendía a ir amortiguando la retrodifusión de protón mucho más si nosotros consideramos que aquí había una secreción de bicarbonato que actuaba como un tamponador del protón. ¿Por qué es todo este repaso de la fisiología? Porque si nosotros empezamos a considerar que las úlceras o las gastritis son solamente el resultado de un paciente que tiene un exceso de ácido, estamos haciendo un reduccionismo del proceso de la gastritis. Es verdad, hay un grupo de pacientes que tienen gastritis y que tienen úlcera y son hipersecretantes de ácido clorhídrico. Ese tipo de pacientes es el paciente que se va a beneficiar o con un inhibidor de bomba de protones que anule la secreción de ácido o con algún gastroprotector eventualmente. Pero si yo tengo un paciente normosecretor de ácido clorhídrico o hasta incluso hiposecretor de ácido clorhídrico, pero que tiene una barrera mucosa defensiva gastrodenal hecha percha, no le sirve ni para defenderse contra los pocos protones que tiene. Entonces su problema no es sustancialmente la secreción ácida, sino que su problema es la defensa. Es el paciente que se va a beneficiar más con el gastroprotector que con el inhibidor de bomba de protones. Y por otro lado está el otro capítulo, el de la gastritis alcalina, el de las úlceras derivadas, de la agresión biliar que puede haber existido por un reflujo anterior duodeno-gástrico. Es muy amplio el panorama como para que todo termine siendo un prazol, como para que todo termine siendo un anti-H2. Por eso, si bien es verdad que el promedio de los cuadros gastríticos y de úlceras gastrodenales son pépticos y vienen derivados del exceso de la secreción de ácido y la mayor proporción de los pacientes se benefician con esto, entiendan que si hay un paciente que yo le empiezo un tratamiento en esta mirada y es refractario al tratamiento, primero chequeo que esté tomando la medicación correctamente y que yo sepa cómo indicársela. Y segundo, una vez que pase eso, valorar todas las otras posibilidades que probablemente uno no haya tenido en consideración. Bueno, ahí tenemos los ejemplitos del plano. Entonces, fíjense entonces que ahora no podemos decir que hay una causa única en cuanto a lo que tiene que ver con la úlcera gastrodenal, porque tenemos factores inherentes a la propia secreción de ácido u otros factores no ácidos. Tenemos factores inherentes a la propia pared. Un paciente que sea un hiposecretante de moco, que sea un hiposecretante de bicarbonato. Un paciente que tiene una mala circulación, una mala microcirculación mucosa-submucosa que barra.
Son un montón de factores. Es simplemente entender que si yo tengo un proceso gastrítico o ulceroso, tengo siempre un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos. O tengo una extremada agresión, pero no sé cuál es la agresión. El más frecuente es el ácido, pero puede ser otra naturaleza. Puede ser cáustico, que vino de afuera, puede ser biliar, que vino de adentro. O podemos tener una alteración en la cuestión defensiva. Porque así es como yo después voy a enfocar básicamente el tratamiento. Entre los factores agresivos, el Helicobacter pylori como bacteria, los antiinflamatorios no esteroideos, como ejemplos de agresión externa. Entre los internos puede estar también la predisposición genética o los hábitos, si consumo tabaco, alcohol, si abuso de los antiinflamatorios. En algunas circunstancias hasta estamos obligados en esa conducta abusiva. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene una enfermedad reumática y que necesita calmar el dolor con un analgésico y a la vez quizás hacer un tratamiento corticoide sostenido en el tiempo? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿No le hago el tratamiento de su enfermedad de base? Y no, o habrá que negociar como equipo con el reumatólogo, o hay veces que no se puede negociar, porque dice, no, es esto. Bueno, entonces yo me encargaré de atender y de gastroproteger esa vía, porque ese paciente yo no tengo que esperar que esté con una gastritis o con una úlcera. Le tengo que dar, ¿qué? Un gastroprotector, pero el promedio de la gente cree que gastroprotector es anular la secreción de ácido. Y los gastroprotectores son otros medicamentos que ayudan a proteger la integridad de la mucosa de cualquier otro tipo de alteración que pueda existir a ese nivel. Los factores defensivos, como recién se los mencioné, disminución de la secreción de moco, de bicarbonato, un flujo sanguíneo mucoso submucoso deficiente y obviamente el conjunto de otras enfermedades sistémicas que también puedan condicionar para ello. La clínica puede ser una clínica de dispepsia inespecífica, o puede ser el capital, que es la epigastralgia, es un dolor que aparece localizado en el epigastrio, muchas veces aparece entre 1 y 3 horas después de haberse dado la ingesta, cuando ya generalmente la misma empieza a comenzar el proceso de vaciamiento gástrico o ha completado el proceso de vaciamiento gástrico. El dolor puede quedar localizado al epigastrio, puede irradiar a la espalda. Es un dolor que generalmente siempre tiende a calmar con una nueva ingesta. ¿Pero por qué? Porque cuando aparece es cuando el pH del estómago empieza a bajar. Recuerden que el pH intragástrico en ayuno es de 1.5. Cuando yo como, aumenta a 5. Entonces, si yo comí, estuvo en 5. Cuando empieza a darse el vaciamiento gástrico del alimento que llegó 1 a 3 horas después, dependiendo de la naturaleza del alimento que comí, mi estómago empieza nuevamente a estar bajo, a vacío, y el pH empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, la gastrolesividad se empieza a derivar del ácido en esa circunstancia. Entonces, bueno, comer poca cantidad de comida, más vale más veces en el día, es una recomendación higiénico-dietética de los hábitos que no tiene que ver con caer en la pastillita, sino que tiene que ver con tratar de mantener al paciente en un pH de 5, un pH libre de lesividad, porque por debajo de 4 ya estamos con una lesividad mucosa. Puede haber náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, bueno, o regurgitación, no es lo más frecuente, aparece generalmente o más asociado con las úlceras duodenales que con el resto de las úlceras. El examen físico es muy heterogéneo, puede ir desde no tener nada, no tener absolutamente nada, el paciente que vino porque quiere consultar qué tiene que hacer, si tiene que tomar corticoides para toda la vida, entonces yo no tengo un hallazgo concreto. Me voy a tratar de circunscribir, a tratar de evitar que la gastritis o las úlceras aparezcan. Puede aparecer un epigastrio sensible a la palpación profunda, o puede aparecer la clínica de las complicaciones, o sea que esto se derive de una complicación propiamente. El diagnóstico se va a basar en los antecedentes. ¿Tengo o no tengo antecedentes de afección? Dijimos que si yo tengo un paciente con padre, madre o hermanos con úlcera duodenal, tendrían 2 veces más probabilidad de desarrollarlo. Tengo que indagar sobre eso. Si alguna vez le han diagnosticado positividad de Helicobacter pylori o no, son detalles que tienen que ver con los antecedentes heredofamiliar y personal. La clínica
que puede ser específica si el paciente dice, yo como 1 a 3 horas, me empieza un dolor tipo puntada, no se me corre la espalda. Ese es el del librito. Pero recordemos que la dispepsia es un dolor abdominal difuso, no necesariamente es tan claro. Obviamente tengo que pedir un laboratorio. ¿Qué cosas no me pueden faltar? Un hemograma y un sangre oculta en materia fecal. Muy bien, son elementos que me van a identificar si hay una anemia y si hay una hemorragia digestiva oculta que yo no estoy investigando. Y que si aparece, me marcará. La señal de esófago gastrodenal es una herramienta también para poder llegar al diagnóstico. Fíjense que si ustedes toman una sustancia de contraste, el nicho ulceroso se llena de esa sustancia de contraste y da una imagen en más. Si dicen más, porque es como que si fuera un dedo de guante que sale de la línea de lo que sería la propia pared. ¿Eso qué información me ofrece? La presencia de la solución de continuidad, no me ofrece mucho más de dónde está, de qué características tiene, pero no me ofrece mucha más información. De hecho, muchos de los estudios de contrastes hoy están cayendo un poco en desuso, digamos, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la videoendoscopía digestiva alta, pero que me permita acceder como medio a la toma de biopsia. Para que de esa manera yo pueda identificar. ¿Dónde está? Fundus, cuerpo, antro. Curvatura mayor, curvatura menor. Cara posterior, cara anterior. Localización. Tomar la muestra de biopsia. Volvemos siempre. Tratar de no usar áreas necróticas, porque a veces la fibrina, cuando la tomo como muestra, no me deja ver el resto de los tejidos. Pero si me lo permite la lesión, hacerlo. A veces no puedo, porque a veces yo estoy haciendo una evaluación sobre algo sangrante. Y el sangrado a veces puede darse espontáneamente o porque el instrumental cuando rozó estaba haciendo un antecedente recién y aparece el sangrado. Entonces a veces no es tan claro donde uno puede tomar la muestra, pero si uno pudiera, tiene que tratar de elegir áreas no necróticas como representatividad para mejorar el rédito. Y la biopsia es la que termina siendo eventualmente concluyente al respecto. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento lo vamos a hacer con 4 objetivos básicos. Promover, yo le cambiaría el orden acá capaz, porque el paciente viene porque le duele. O sea, él quiere que le calmen el dolor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Promover la cicatrización, porque cuando promovamos la cicatrización el dolor va a desaparecer por añadidura. El tema es que los tiempos de la calma del dolor y los tiempos de la cicatrización no son iguales. Y además tengo que tratar de evitar las complicaciones y que no recidive, porque se establece otro estudio de investigación que un paciente que hace una úlcera gastrodenal en un año puede volver a repetirla. Por lo tanto, necesitamos estar alertas en esos controles durante el primer año. Cuando yo doy el alta, no le digo que le puede volver, porque es alertar en muchas oportunidades al paciente innecesariamente, pero decir, miren, esto hay que seguir controlándolo porque dentro del primer año la atención tiene que ser más intensa que el resto de los controles que hagamos. Para poder llegar a estos objetivos tengo que utilizar cualquiera de estos 2 recursos que ya medianamente se los planteé. O anulo la secreción del agresor o fortalezco las defensas de la mucosa gástrica. ¿Cómo reduzco o anulo el agresor? Si hablamos de ácido, los antiácidos. Los antiácidos por excelencia son hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Los antiácidos lo que hacen es, después de haber comido, que es el momento donde máxima secreción de ácido ocurre. ¿Recuerdan? La fase cefálica, gástrica. La fase gástrica era la de mayor secreción. Porque yo, en la cefálica, me imagino lo que voy a comer, me imagino todas las características, pero cuando termino de comer, no tengo otra cuestión para poder considerar. Entonces, en el momento después de la comida, tomo el antiácido, hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Son 30 mililitros alrededor de ese momento. ¿Por qué lo hago 1 a 3 horas después? ¿Y qué pasaría 1 a 3 horas después? ¿Qué me cuenta el paciente que le pasa 1 a 3 horas después?
el dolor. O sea, si el dolor lo tengo asociado a la baja del pH, yo lo que tengo que hacer es tratar, además de las medidas higiénico-dietéticas, decirle, y bueno, antes que aparezca el dolor, si el dolor va de la mano de la hipersecreción, eso va a ayudar a que calme un poco el dolor a la vez que yo neutralizo el ácido luminal. ¿Me siguen? Pero eso es, yo tengo acidez, el paciente no lo hace así. El paciente, tengo acidez, tomo un traguito, no tengo acidez, no tomo nada. Entonces lo tomo sintomáticamente, no lo tomo como un tratamiento. Porque el tratamiento en realidad son los coinhibidores de la producción ácida. Los más popularmente difundidos hasta hace unos años atrás eran los antagonistas H2, hoy siguen existiendo aparte de la famotidina, pero los primeros todos fueron desapareciendo del mercado. Y hoy están quedando básicamente los inhibidores de bomba de protones, que son el omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol y todos los prazoles que van ido derivando de ellos. Se usan entre 20 y 40 miligramos día por 2 a 4 semanas. La realidad es que tenemos que recordar que los prazoles se tienen que tomar a la mañana, en ayunas, al menos una media hora antes del desayuno, si lo hacemos en una monodosis. Esto, igual que esto, son de venta libre. No necesitan la receta de un médico para que el paciente vaya a la farmacia y se lo compre. Eso promueve la automedicación. Y si mientras yo no siento acidez con un taquito de Milanta o con un omeprazol, medianamente me voy pateando, corro el riesgo entonces de que es mucho más fácil llegar a los estadios de cáncer que estuvimos hablando hoy, cuando les decía, alguien hay o no bien manejado, mal manejado o no manejado. Entonces, a medida que vayan pasando el tiempo, entre los que a ustedes les toque el día de mañana, probablemente tengan muchos pacientes a los que ustedes les lleguen a hacer un diagnóstico porque fueron tapando el síntoma gracias a estas cosas que se pueden comprar libremente. Protectores de la mucosa, sales de bismuto coloidal o el sucralfato, este es el que está más ampliamente difundido, se da 1 gramo de sucralfato antes de las 4 comidas por 4 semanas, o 2 gramos, porque eso da una mayor comodidad posológica en 2 tomas diarias, que generalmente lo damos antes del almuerzo y antes de la cena. 2 gramos antes del almuerzo y 2 gramos antes de la cena. Esos son los verdaderos gastroprotectores. El sucralfato, que es el que más estamos utilizando en este momento. No usemos el concepto de gastroprotección solo porque yo anulo el ácido. Porque si no es reducir, como les dije, el concepto de que sola la agresión tiene que ver con la agresión ácida. Y si lo que tengo es bilis, bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte hepática, pero está el ácido úrseo desoxicólico, que es un quelante de las sales biliares y que se utiliza farmacológicamente para tratar de anular la agresión del álcali sobre la pared mucosa. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero considerar al omeprazol, pantoprazol o cualquiera como un gastroprotector por su mecanismo de acción, fantástico si lo queremos hacer, pero entonces el ácido úrseo desoxicólico también lo es. Porque la lesividad no solamente es ácida. ¿Por qué metemos en pausa? Dios, están todos ansiosos. Para la úlcera gástrica por 6 semanas, para la úlcera duodenal 4 semanas. Obviamente que en los casos en los que existe alguna infección por Helicobacter pylori, el tratamiento no se reduce exclusivamente al tratamiento con el IVP, sino que generalmente se debe complementar con tratamiento antibiótico. Dependiendo del autor que ustedes lean, dependiendo de los consensos que ustedes lean, se van a encontrar con una gran variabilidad en el tratamiento para Helicobacter, pero muy variable. Yo lo que les voy a pedir es que no lo desconozcan, que es el que tiene que ver con tomar un IVP a doble dosis, o sea, cualquier prazol, en ayunas, media hora antes del desayuno, y fortalecer una segunda dosis al menos 1 hora después de haber cenado. Y después agregar los 2 antibióticos, amoxicilina
de 1 gramo cada 12 horas por 7 días y claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días se pueden tomar juntas. Profe, una consulta. ¿A qué se refiere con doble dosis? ¿Tipo 2 comprimidos o cada 12 horas? No, ¿qué? Había mencionado algo de doble dosis. No, el omeprazol o el pantoprazol o lo que fuera, cuando yo digo doble dosis es 2 dosis en el día, que no significa 12 horas. Porque si pensamos media hora antes del desayuno y al menos 1 hora después de haber cenado, depende de la hora en la que yo desayune y a la hora que yo cene, qué momento lo voy a tomar, no es cada 2. En 2 momentos. Al menos media hora antes del desayuno y al menos 1 hora después de haber cenado. Ahí el prazol. Y estos cada 12 y se pueden tomar juntos, estos 2. ¿Sí? Hay un montón de otros tratamientos antibióticos. Este es el que ha demostrado mayor eficacia. Hay una pequeña tendencia del Helicobacter a tender a mostrar cierto grado de resistencia antimicrobiana, y aunque les parezca mentira y una ironía, no está haciendo la amoxicilina, sino está haciendo la claritro, porque todos los bichitos desarrollan resistencia enseguida a los beta-lactámicos. No, aclaritromicina es la que se está utilizando hoy, o se rota claritromicina por algún otro tipo de homólogo. La levofloxacina es otra de las que está dando muy buenos resultados, incluso usándola sola, sin la amoxi. Pero bueno, esto es lo que hoy se ha demostrado. Te van a decir, yo leí, profe, que un autor decía que se debía hacer por 10 días o por 14 días. Es real, hay trabajos que hablan de 10 o 14 días. Pero cuando se dan en esas circunstancias, se tienen que hacer las siguientes cuestiones. Si yo, haciendo un tratamiento por 14 días, obtengo un resultado, y haciendo un tratamiento por 7 días obtengo el mismo, se hace con la menor agresión posible. Porque el promedio de la población lo que le tiene es temor al antibiótico. Le tiene temor al antibiótico. Es decir, hace unos años atrás, si ustedes indagan con algunos antecedentes de su familia, padres, madres, abuelos y lo que fuera, si yo tenía gastritis o tenía úlcera y me llegaba a agarrar una bronquitis, una neumonía, una sinusitis, lo primero que se hacía aclarar, mire que tengo gastritis, tengo úlcera, no me vaya a dar medicamentos por boca, inyectarlo. Había un mito de evitar la vía digestiva cuando había un proceso infeccioso. Por lo tanto, a veces se arrastra un poco eso, y a veces hay que explicar que más allá de que uno, cuando entra el medicamento, la biodisponibilidad es la que existe, es fundamental tratar de entender que nosotros tenemos que llegar con el medicamento en el lugar que está el germen, no en otro lado. No me sirve aplicarlo intramuscular. Por eso tiene que ser por boca y tratar de garantizar que sea la menor agresión posible. Por eso estudios han demostrado que un tratamiento con este triple esquema, el omeprazol o pantoprazol o rabeprazol o lo que fuera, a la mañana en ayunas, media hora antes del desayuno, al menos 1 hora después de cenar, más amoxi cada 12, más claritro cada 12 por 1 semana, da los mismos resultados que si yo lo prolongo por 10 o por 14 días. Entonces es simplemente ese criterio el que se utiliza para decir 7 y no 10 o 14. ¿Tá? Pero no es que esté mal lo de 14, es simplemente trato de proteger un poco más la mucosa si es lo que estoy tratando de resolver en esas circunstancias. El tratamiento quirúrgico, eso se lo voy a dejar para que lo hablen después en cirugía, pero en general no es una primera elección, se da solamente cuando hay úlceras complicadas o cuando hay úlceras refractarias a los tratamientos. La evolución generalmente es buena, solamente esto que les decía, estar atentos a que dentro del año puede haber una recurrencia y puede ser porque, qué sé yo, hubo una historia de una úlcera gastrodenal no bien tratadas, los varones a veces son un poco más hipersecretantes que las mujeres, si tuve una úlcera a una edad temprana, ¿se acuerdan que hablábamos de los 50 años? Si tuve una úlcera en un paciente menor de 50, si en realidad consumo tabaco o abuso de los AINES de manera progresiva o tengo positividad al Helicobacter pylori, en esas circunstancias se da. Las complicaciones de las úlceras gastrodenales son 3 habitualmente: hemorragia digestiva, perforación y estenosis.
En general, no es muy frecuente que aparezcan si está bien manejada la úlcera, pero en algunas circunstancias, cuando tengo una historia ulcerosa que no he consultado, muchas veces esto puede ser el debut. Entonces yo podría tranquilamente encontrarme con un paciente que ingresa al servicio de guardias con un abdomen agudo, perforativo, porque hicimos una perforación como complicación, o el paciente que ingresa con la hemorragia digestiva y nosotros hacemos el diagnóstico de la úlcera a continuación de la complicación. Nosotros recibimos la complicación. Esto es muy frecuente en los servicios de emergencia, no es lo más frecuente cuando lo analizamos en ámbitos ambulatorios. La hemorragia digestiva es la más frecuente de todas las variantes, un 20% de las úlceras gastrodenales pueden tenerla. Y bueno, obviamente en general es la úlcera péptica, o sea, la de hipersecreción, es la que más frecuentemente la da. Son los que más se benefician, más allá del tratamiento de la hemorragia digestiva, con los gastroprotectores. La perforación, bueno, es otra de las complicaciones que suelen aparecer, es cuando el nicho se perfora y se abre. Y ahí tenemos dos opciones, eso lo van a saber ustedes más en cirugía que otra situación. Una cosa es que se abra libremente hacia la cavidad, hay una perforación aguda, y ahí es donde tenemos, digamos, el abdomen agudo perforativo más claro. En general es más frecuente que ese tipo de complicaciones la hagan las úlceras duodenales que las gástricas. O las perforaciones cubiertas o penetradas, donde la perforación se va haciendo progresivamente y los órganos que están en las adyacencias se mueven como para conformar una especie de pared de contención donde la perforación no es tan aguda. Entonces a veces el diagnóstico es más solapado que en el caso agudo que representa la perforación libre, digamos. Y por último, las estenosis piróricas, que son las estrecheces, es decir, estaríamos hablando de un paciente que tuvo una úlcera, probablemente la úlcera con consulta o sin consulta cicatrizó, pero pensemos que una cosa sería que la úlcera haya llegado apenas más allá de la muscular de la mucosa a que haya atravesado muy en profundidad la pared, porque al tocar tejido conectivo, las restituciones no siempre son ad integrum, o sea, dejando no solamente la idéntica, el tejido y la funcionalidad de ese tejido. A veces las cicatrizaciones son así, con una lesión cicatrizal, que a veces es un cordón fibroso, y ese cordón fibroso puede estrechar. Entonces a veces las estenosis pilóricas son una expresión de una úlcera gastrodenal antigua que ha cicatrizado y que produce una estrechez. En general es mucho más frecuente, como dijimos, en úlceras antiguas y crónicas, no tanto en los agudos como podría ser la perforación o como podría ser la hemorragia digestiva. En general lo hacemos como diagnóstico o cuando hicimos una seriedad de esófago gastrodenal por otros motivos, o el paciente que refiere que vomita. El contenido del vómito es alimentario, pero tiene restos alimentarios de una comida que no es la inmediata. Es decir, por ejemplo, cené y vomito al otro día, pero cosas que comí en el almuerzo. Eso también suele ocurrir cuando nosotros pedimos al paciente que venga en ayunas al hacer una práctica endoscópica. Y cuando llegamos al estómago hay contenido gástrico. Entonces se toma el contenido gástrico porque es un vaciamiento, se toma el contenido gástrico y ese débito, si tiene restos de alimentos, ¿sí?, que sean mayores a 500 mililitros o que tenga restos de alimentos, propiamente dicho, una ingesta muy amplia, se considera residuo gástrico y en esas circunstancias se deberá evaluar como posibilidad. Bueno, muchachos, terminamos. No se van porque tienen que rendir parcialidad.